Hola, muy buenos días a todos, gracias por venir. Gracias por la invitación también. Vamos a mostrar hoy un proyecto puntual, que es la nueva planta de papel tisú ubicada en Coronel, para Papelera de Concepción, que es un proyecto que tenemos en desarrollo hoy. Tenemos todos los elementos ya fabricados y estamos en pleno proceso de montaje y hormigonado de uniones húmedas finales. Partiendo por el proyecto como tal, es un conjunto de naves industriales que está dividido en 3 edificios. Podríamos también, respecto a sus características, dividirlos en 2 puntualmente, que sería la nave de máquinas y una nave de bobinas y de conversión, que son 2 edificios muy similares que vamos a ver en detalle con posterioridad. La licitación es de una superficie de 36.000 metros cuadrados. Esta licitación fue adjudicada inicialmente por el grupo CME, que es el consorcio de Mas Errázuriz con COSAPI. Hubo una licitación para la estructura prefabricada, en la cual participaron 4 prefabricadores, al menos en la última etapa, y nosotros propusimos el hecho de incorporar una planta móvil, que implica construir gran parte de los elementos en obra, lo cual nos dio una cierta ventaja en esta adjudicación. Sabemos todos que el transporte es una parte incidente en prefabricados, sobre todo cuando hablamos de elementos de gran tamaño, en este caso los elementos más pesados, elementos que bordean las 50, 60 toneladas, y nosotros propusimos fabricar parte de estos elementos, alrededor del 20% de elementos estándar en Santiago, en nuestra planta, principalmente costaneras, pretensadas y vigas de entrepiso, y los elementos de mayor envergadura a pie de obra, podríamos decir, en una planta móvil ubicada dentro del terreno en el cual se construiría. La distancia entre Santiago y Concepción, Coronel propiamente tal, son 466 kilómetros. Los 2 edificios que ya les comenté son un edificio de máquinas, que en su proyecto original eran nudos rígidos hormigonados in situ, pilares de hormigón armado de 26 metros de altura y vigas pretensadas de 26 metros de luz. Y para lo que es el edificio de conversión, nudos rígidos también en cuanto a la unión pilar-viga, pilares de menor altura de 15 metros y vigas pretensadas de 30 metros de luz. O sea, dentro de este contexto estamos en estructuras bastante tradicionales para lo que son los prefabricados. Podría llamarnos un poco la atención lo que es la altura de las columnas y las vigas pretensadas de 30 metros de luz, pero siempre están dentro de lo que habitualmente se hace. Surgió un problema respecto a las condiciones tectónicas y antesísmicas del terreno. Sabemos que Concepción, como Valdivia, también zonas muy puntuales en Chile, tienen condiciones de terreno muy malas. En este caso también el proyecto está muy cercano al mar y teníamos una roca a 90 metros de profundidad. Con el proyecto original que existía, que si bien cumplía la NSH 2369, la 433 y códigos del ACI, el modelamiento de esta estructura producía deformaciones en torno al 40%, a 40 centímetros, lo cual obviamente implica que puede tener daños sus contenidos, la misma estructura de deformaciones que son considerables y las instalaciones que obviamente tienen gran valor para el mandante en este caso. ¿Cómo soluciona esto? Desarrollamos un pilar híbrido en conjunto con la oficina del ingeniero Patricio Bonelli, el cual consta de un elemento que está dividido en 3 partes, un capitel, un cuerpo central y una base, que básicamente es un elemento armado, una columna con un postensado central. Más adelante vamos a ahondar en este elemento, pero sí este elemento hace disminuir las deformaciones del edificio en lo que es la parte superior de 40 a 10 centímetros.
Esta modificación de proyecto que nos tocó en el proyecto desarrollándose, elementos construyéndose en la planta, obligó una modificación sobre camino, pero tuvo también la aprobación del mandante, lo cual creo que es importante porque si bien estamos en un país sísmico, muchas veces los mandantes no tienen la noción o muchas veces no tienen la voluntad de innovar en estos desarrollos, probablemente por los costos que implica, que no muchas veces son altos. Respecto al proyecto propiamente tal, acá tenemos un diagrama de lo que fue la planta móvil que se instaló en Coronel, la ubicación de 3 bancos de pretensado, la parte de oficinas, acopio de materiales y los talleres, esto en una superficie de 70 por 70 metros cuadrados aproximadamente. En este lugar fue donde construimos el 80% de los elementos del proyecto. Vamos a ir viendo el proceso de instalación de estos moldes, de los bancos de protensado y de la planta móvil en obra. Aquí vemos el banco de pretensado propiamente tal en terreno, con sus cabezales previo al hormigonado, ya el hormigonado del banco de pretensado en sí, el cabezal terminado, el armado y ensamblaje de los moldes, la enfierradura tradicional dentro del molde, esto es el primer elemento que hicimos en obra, las pruebas de hormigones por IDIEM, el hormigonado de este primer pilar. Aquí vemos el posicionamiento de la armadura tradicional dentro de un molde para viga de techo, y una viga pretensada de techo 27 metros ya terminada en la planta móvil en Coronel. Aquí vemos también otros elementos ya terminados en el lugar. Esto es una vista general de la planta móvil, la cual funciona en conjunto con la operación continua de la planta de la papelera en obra. Acá tenemos zonas de acopio de elementos. Y estas son imágenes de la producción en la planta en Santiago, de elementos como son las vigas de entrepiso que vemos acá, que también es el caso de que son elementos híbridos, postensados con armadura tradicional. Las costaneras laterales que tiene este edificio también, que se fabricaron en Santiago por ser elementos estándares y más livianos también. Y aquí vemos también las vigas de entrepiso terminadas. Dentro de la nave, como les mencionaba anteriormente, tenemos esta nave de máquinas, que es la que tiene las columnas de mayor altura, tiene también un entrepiso, y después está lo que es conversión y bobinas, que es una nave industrial tradicional, destacando los 30 metros de luz que tienen las vigas. Este es un modelo del edificio de máquinas, que tiene una superficie de 10.100 metros cuadrados. Esta es una sección en la cual vemos las columnas que van marcos cada 6 metros, y estas columnas son las columnas híbridas que llevan el postensado. Una planta tipo también de esta estructura, tiene arriostamiento de techo también, con estructuras metálicas, tenemos el marco cada 12 metros, pero sí la viga de techo va cada 12, dejando un elemento por medio. Aquí vemos un corte general, en el cual tenemos la luz de 26,5 con una viga de inercia constante, que es una viga pretensada, y el tramo menor de 13 metros con una viga de inercia variable, armada tradicional. Estas son imágenes del proceso de montaje ya de la estructura. Vemos la envergadura, el tamaño de los pilares en cuanto a la escala humana. Sigue el proceso de montaje, principalmente de las columnas, en condiciones climáticas que también son bastante adversas muchas veces. O sea, sabemos que el sur de Chile tiene periodos de lluvia y vientos también de alta velocidad que
Por protocolos también nos impedían muchas veces tener un montaje continuo. Pese a eso, los tiempos se han cumplido y también pese a la modificación de proyecto que hubo durante el proceso de fabricación de elementos. Aquí tenemos buena parte en el cual se ven las fundaciones desarrolladas por CME en terreno y las columnas y el edificio de máquinas ya en una etapa de montaje avanzada. Vemos atrás el edificio de conversión que se estaba montando también en paralelo. Acá está la viga principal de entrepiso, en el cual tiene acá los ductos también para el postensado posterior. El montaje de esta viga de entrepiso, la solución de losa es una solución de losa postensada que se hormigona in situ. Acá vienen los manguitos que para recibir la copla Catwell y la unión con la columna, que es un detalle muy similar al que vemos acá, siendo que esta es una viga prefabricada no armada, pero la unión se consolida de esta manera con la copla y el posterior hormigonado, tanto de la unión como de lo que en este caso va a ser una losa hormigonada in situ. Esta es una imagen final de lo que es el edificio de máquina. Acá tenemos el edificio de conversión de una superficie de 26.900 metros cuadrados con estas vigas de 30 metros de luz en este sentido y los marcos que van a 15 metros. Una planta general. El corte tipo de la estructura con costaneras también de hormigón pretensadas que se traían desde Santiago. Se ve parte también del montaje de esta estructura. Podemos ver también que las condiciones de obra son bastante difíciles, o sea, estamos como dije anteriormente, muy contiguos al mar, con mucha arena. El proceso de compactación de arena es lento, incluido también al alto nivel de precipitaciones de la zona. Vemos acá la estructura en su generalidad. Una de las columnas del edificio en este sector y también ya los atriles para poder hormigonar los nudos in situ. Aquí tenemos una imagen del hormigonado con el capacho, el montaje de las vigas de techo, parte del montaje de la estructura, un detalle de lo que es el nudo, la unión rígida hormigonada in situ, con los estribos, las horquillas principalmente, que en más detalle lo podemos ver acá. O sea, es una unión típica de prefabricados con la viga de techo puntal, sus estribos, las barras superiores que traspasan de una viga hacia la otra, las horquillas que cierran el nudo y después el hormigonado final. Aquí vemos los canastillos para el hormigonado de los nudos y una imagen del edificio de conversión general. Respecto al desarrollo tecnológico del proyecto, la columna híbrida, como bien les decía, se desarrolla de 3 elementos que son su base, el cuerpo central, el capitel, 2 secciones críticas que son las secciones intermedias que separan estos 3 elementos. Hay un torón de postensado central, que es el elemento rojo que podemos ver acá, compuesto desde 4 a 6 cables de un diámetro de 0,6 pulgadas. Y en las zonas críticas, que son las zonas de acá y acá, como señalaba anteriormente, las barras dúctiles que van entre un phi de 20, 32 o 36, que permiten tener continuidad entre los 3 elementos. Esto es un corte tipo de la sección crítica bastante simplificado, en el cual vemos el torón compuesto de cables postensados y vemos también la disposición de las barras dúctiles que van a estar en esta zona. Esto tiene una compresión de 19 toneladas el cable para su postensado. Un croquis de la idea original del elemento, en el cual lo podemos ver en su estado de reposo, que se ve un elemento unitario, y cómo funcionaría ante un eventual sismo, en el cual permitiría que esto tuviese movimiento tanto en la parte del capitel como en la parte de la base,
pero que vuelva después a su posición de origen. Podríamos hablar de un pilar con memoria en ese sentido. Ahora, esto obviamente prevé deformaciones mucho menores en este caso, y para soluciones de naves industriales también puede ser una propuesta bastante útil respecto a la conservación tanto de la estructura como de los contenidos y también de los usuarios del edificio. Vamos a ver acá el proceso de fabricación de este pilar propiamente tal. Vemos el módulo central, la columna central con su enferradura. Acá tiene el marco que va en la zona crítica. Aquí ya tiene los ductos en el cual van los cables que posteriormente van a ser postensados. Este es un anillo de posicionamiento para poder pasar los ductos. Aquí hay algunas imágenes de elementos que se produjeron en Coronel y del prototipo que tuvimos que desarrollar acá en la planta en Santiago. Vemos acá el cable envainado con engrasado también en su interior para permitir el movimiento de los torones de cable, el posicionamiento de este torón en el cuerpo central de la armadura del pilar. Acá vemos una imagen general ya con la armadura central presentada, esperando las dos otras partes del cuerpo. El perfil metálico que está en la zona crítica y el posicionamiento en este caso del capitel, que es la parte superior de la columna, que tiene también todo el desarrollo para poder posteriormente recibir el hormigonado y constituir la unión rígida en terreno. La placa de reacción, que tiene un espesor de 20 milímetros para el postensado de la columna. Aquí están con sus cilindros y conos de anclaje en la placa de reacción. Vemos acá el cilindro ya está afuera, después va a ingresar. La base de un pilar ya hormigonado, esta columna, cómo queda la caja aquí con los conos para el postensado. Una imagen de una visita inspectiva de Patricio Bonelli a las columnas. Y acá vemos un elemento ya terminado en el cual se logran identificar las zonas críticas acá y acá y las dimensiones de la columna. Esto es un plano de trabajo en el cual se ve todo el desarrollo de cómo poder efectivamente llevar a la práctica y a materializar una columna de este tipo, en el cual tenemos las dos zonas críticas acá, la enferradura y cómo posteriormente se puede desarrollar el postensado. Detalles típicos de un elemento prefabricado con su superficie rugosa para poder recibir el hormigonado del nudo. Acá la llegada también de elementos prefabricados, los diámetros de la enferradura. Y vemos el montaje acá de una de estas columnas. Planos de montaje también de trabajo en terreno. Aquí vemos todo el edificio de mezanines con acá el entrepiso de losa. Montaje de estas columnas. Se realizó montaje en tándem con dos grúas simultáneas. Parte del montaje de los elementos ya nocturnos. El sector M3A también del edificio. Sector del edificio M2 con el montaje de sus elementos. Para terminar, destacaría el hecho de las ventajas que puede tener el conjunto de la utilización de elementos y estructuras prefabricadas con sistemas de protección sísmica, los cuales ya hemos visto anteriormente las ventajas que nos ofrecen una mejor calidad constructiva, obviamente, por parte de los prefabricados, un alto estándar de seguridad estructural, incluyendo estos sistemas de protección sísmica, obviamente los menores plazos de reducción que nos ofrece una estructura prefabricada con sus dobles faenas, en fin, reduce también la mano de obra requerida. Generalmente nosotros evaluamos mucho las condiciones de Santiago, pero más aún nosotros nos hemos dado cuenta trabajando en la octava región que cada vez es más difícil poder
contar con mano de obra especializada y también aquella mano de obra que tenga un mínimo conocimiento, y el menor impacto, no es un impacto obviamente medioambiental, producto de la utilización de elementos prefabricados. Destacaríamos lo que es la unión híbrida para soluciones de naves industriales y la utilización, como ya lo hemos visto y hemos utilizado anteriormente, de aisladores elastoméricos para nuestras tipologías de piso. Eso es, muchas gracias.